Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Antonio Cedeño. José Antonio es cronista musical y escritor. Bienvenido. Buenas, gracias por la invitación una vez más. Bueno, José Antonio, siempre tenemos un placer contar contigo y además nos trae siempre buenas noticias, ¿no? Sí, en esta oportunidad, bueno, hemos logrado... José Antonio, junto con Oscar Bataglini Zuniaga, acaban de publicar el libro El merengue rucaneado. El merengue rucaneado tirando una canita al aire en el silencio, como es el caso de este trabajo. Este es un ensayo que hemos logrado realizar después de tanto tiempo, dado de que en mayo del año 2019 nos invitaron a la Sociedad Venezolana de Musicología. Y bueno, allí se hizo una mesa redonda justamente para hablar del merengue, un género musical caraqueño que está prácticamente desaparecido, y fueron 5 charlas que se dieron, o ponencias allí. A mí me invitaron casualmente el mismo Oscar Bataglini, porque él forma parte de la junta directiva de dicha asociación. Bueno, él me invitó y yo estaba como indeciso. Sin embargo, asistí gratamente y ahí pudimos intercambiar con el resto de los amigos que llevaron su charla. Y quedó esa chispa encendida, ese entusiasmo para profundizar más en relación a lo que significa el merengue caraqueño. Y efectivamente, bueno, nos dimos a la tarea, nos metimos en ese camino, pues. Y eso trajo como consecuencia que surgió esta publicación. Es un ensayo que tiene una mirada en el contexto histórico de la década del 20 y de los años 30, para saber aquel sitio que se denominó el silencio y que hoy en día, por supuesto, existe como la reurbanización del silencio, y allí se daban una cantidad de situaciones que era el caldo de cultivo para lo que se conoció posteriormente como el merengue rucaneado. Ahora, sin duda alguna, pues el merengue tiene muchas expresiones, ¿no? En el Caribe, en Venezuela también, el merengue caraqueño. ¿Y por qué se le dice también el merengue caraqueño, o no todo, pero en general hay un género que se le llama el merengue rucaneado? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir rucaneado? Fíjate, rucaneado, aquí existió una golosina, rucano, por ejemplo. Estamos hablando de una especie de melcocha gelatinosa al mismo tiempo, pegajosa, y cuando hablamos de que se baila en un ladrillito, ahí tú estás como quien dice engolosinado, estás pegado, pues. Y este merengue, que por supuesto fue cuestionado en su momento y que fue asumido por los sectores populares, porque inicialmente el merengue lo bailaba la alta aristocracia y era un merengue fundamentalmente instrumental, no tenía letra. Incluso se llegó a llamar tango merengue, pero en el caso de los sectores populares, cuando es asumido, ahí aparecen una cantidad de letras que le iban colocando, y ese merengue, bueno, entraba al silencio y también venía de otros lugares al silencio, es decir, se producía como una, vamos a darle ese nombre, como una exportación, salía del silencio y también regresaba al silencio, pero venía aliñado en el sentido porque era picaresco, sexual. Imagínate tú que ahí surgieron algunos merengues que la letra era muy elevada de tono. Allí, por ejemplo, en esa zona del silencio, estamos hablando donde hoy en día la gente saca la cédula, donde están las torres del centro Simón Bolívar, donde está la Plaza Caracas, donde existió aquello que se llamó el Molino Rojo, que tenía doble función. De día era un mercado, pero de noche era un mabil. Los mabiles eran conocidos con ese nombre, posteriormente son conocidos como prostíbulos, y en esa zona trabajaban mujeres de varias nacionalidades, portuguesas, argentinas, italianas, francesas y por ende venezolanas. Entonces imagínate, por ejemplo, el silencio tenía 331 casas, muchas de esas casas eran mabiles, eran cosas que improvisaban, y ahí la gente iba a bailar, quizás a soñar y a desestresarse, bueno, dejando sus penas allí. Y habían mujeres que tenían nombre y se hicieron muy populares, por ejemplo, una llamada Titina, a esa le hicieron su merengue,
Imagínate cuando estaba sonando ese merengue y nombraban a Titina los que estaban del otro lado. Imagínate. Eso significa de que el merengue en esa oportunidad era bailado tanto vertical como horizontalmente. Ese merengue que hizo Luis Eduardo Serrano, por ejemplo, que se llama Los Hijos de la Noche. Hay una frase donde él habla que dice que están atolondrados. Claro, ahí hay ingesta de licor, pero de otra sustancia. Esa zona siempre fue conocida como una zona de tolerancia. Ahí se permitía de todo. Y el lugar del silencio era como una especie de encrucijada, porque está muy cerca la parroquia San Juan. Y la parroquia San Juan siempre fue considerada como una parroquia de entrada y de salida. De hecho, en la avenida San Martín hay una esquina que se llama Alcabala. Ahí funcionó casualmente una alcabala. Ahí llegaban gente del centro del país, Maracay, Valencia, los que venían del occidente, pero también hay que tomar en consideración de que estaba el puerto, en Puerto Cabello. Entonces venían gente de estas islas y aterrizaban en el silencio. Del silencio, ¿cuáles eran los barrios más cercanos en ese momento? El Guarataro. Ahí se alojaba cualquier cantidad, inclusive delincuentes, peligrosos. Y ese caldo de cultivo fue alimentando justamente lo que se conoció posteriormente como el merengue rucaneado. Y ese merengue guarda relación con ese contexto histórico que se fue generando en esa zona. Incluso una de las personas que empezó una campaña muy férrea a finales de los años 30 fue Alberto Rabel, quien fue periodista, locutor. Importante, gran cronista de Caracas. Sí, y ese espacio que él llegó a tener que se llamó el Espejo de Caracas. El espejo de la ciudad. El espejo de la ciudad, sí. Allí él se daba la tarea justamente de denunciar la situación que ocurría en el silencio, a tal punto que él se ponía su braga, su overol, y se iba a realizar limpieza con la gente. Y eso surge a raíz de un escrito que él hizo, conocido como Las Escaleras del Calvario. Y por supuesto, cuando llega Isaías Medina Angarita, tomó en consideración eso y después, bueno, comenzó lo que se llamó la reurbanización. Pero fíjate que esa reurbanización trajo como consecuencia que la gente que estaba aglutinada en esos sectores, sobre todo las mujeres que trabajaban allí, empezaron a emigrar. Y en el mismo silencio, inclusive, la gente solía colocar un cartelito que decía ojo pelado, casa de familia, para que se estableciera esa diferencia. Una cosa es el Mavil y otra cosa es la casa de familia. Ese mismo cartelito llegó a Katia. En Katia la gente también, ojo pelado, casa de familia. Ahora, en esa época ya, cuando se consagra, digamos, el merengue caraqueño, el merengue rucaneado, que se considera rucaneado también por una forma de bailar, ¿no? Las parejas. Sí. Ahora, ¿qué nombres suenan? ¿Qué grupos musicales? ¿Qué cantantes? ¿Cómo se ubicaría desde el punto de vista de los artistas, de los grupos, los principales intérpretes, protagonistas de esa época? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en consideración que para esa época no existían sellos disqueros que lograran grabar lo que ahí se estaba generando. Para esa época ya la radio en Venezuela tenía cierta consolidación y se hacían programas en vivo, pero estas agrupaciones no iban porque era un merengue realmente muy subido de tono. Sin embargo, existieron agrupaciones como es el caso de Los Criollos, que lograron capturar y recopilar una cantidad de merengues, por supuesto, y ya tenían otro tono. No se expresaban igual que los merengues que se bailaban en el silencio. Pero fíjate, quien rescata el merengue, ese merengue, y por supuesto lo viste de frac y de levita, es Luis Alfonso Larraín, este músico que tenemos acá. Fíjate que el 31 de diciembre de 1939, él presenta el primer merengue y nota el nombre, Métele Diancho. Ese es el título de ese primer merengue que él da a conocer ese 31 de diciembre de 1939. Y por supuesto, la gente que estaba aglutinada en la Casa Amarilla vio la cuestión así como con recelo, porque sabían cuál es el origen, de dónde venía ese merengue. Pero cuando él lo presenta también en la taberna del Majestic, y la actitud fue casi la misma, pero la picardía fue imperando, a tal punto que cuando a Luis Alfonso se iba a presentar,
llegaban algunos señores, se le acercaban y le preguntaban, ¿no tienes por ahí esos merenguitos? Ellos sabían a qué se estaban refiriendo y Claro. por supuesto él sabía también. Y empezaron a surgir una cantidad de merengues picarescos que tenían doble sentido, pero la sociedad lo fue asumiendo. Por ejemplo, esta publicación tiene una particularidad. Acá le hemos incorporado un código QR con la intención de que la persona que adquiera la publicación escanea ese código QR y ahí se va a conseguir con 12 merengues caraqueños que forman parte de esta colección que tenemos acá. Seleccionamos una cantidad de merengues y están allí, de tal manera de que la gente tenga la posibilidad de reencontrarse con ese merengue que está, pudiéramos decir, casi perdido, ¿no? Ahora, Está Lavillo, inclusive también, ahí hay un merengue de la autoría de Luis Alfonso que se llama El Morrocoy. Cuando la gente lo escuche, va a notar que ahí hay una picardía. bueno, estamos ya, el tiempo avanza. ¿Cómo dirías tú de las figuras? Se habla mucho también de ese gran cantante venezolano, Lorenzo Herrera, ¿no? Lorenzo Herrera fue un venezolano que se va a Estados Unidos y él logró resaltar la música nuestra. Lorenzo Herrera es aquella persona que enamora a Luis Fragachán, le escribe y le dice que vaya a Nueva York y efectivamente Luis Fragachán se va a Nueva York, pero regresa y nota que lo que le pintó Lorenzo Herrera no era lo mismo. Es cuando él hace esta guasa tan sabrosa que se titula El Norte es una quimera. Y ese tema casualmente lo va a encontrar la gente cuando escanee el código QR, interpretado justamente por esta agrupación musical venezolana conocida como Los Criollos. La gente, por ejemplo, nos puede seguir a través de @Quibó, que es la editorial que nos apoyó para realizar este trabajo. Luego también hay algunos grupos, ¿no?, que se conocen mucho. Sí. El caso, por ejemplo, de Los Cañoneros, Los Antaños del Estadio. Pero fíjate, ahí quiero aclarar algo, ¿no? El merengue no es música cañonera. Los cañoneros fueron aquellos grupos que se daban a la tarea de llegar de una manera improvisada. Uno de los músicos famosos de esa época fue José Isabel García, que él manejaba inclusive nombres de personas que cumplían años. Entonces se hizo muy popular el merengue, ese merengue picaresco, y se lo pedían. ¿No tiene por ahí esos merenguitos? Ellos se vieron obligados a incluir ese merengue en su repertorio, pero el merengue no es música cañonera. Y por supuesto ahí surgieron una cantidad de merengue, por ejemplo el catre, y el catre tiene su picardía, porque los músicos hacían, fíjate que dice el catre yo no lo vendo porque en ese duermo yo, y algunos músicos atrás hacían una pregunta, ¿y el catre? Y ya sabíamos lo que Claro. respondía, porque no solamente era para dormir. Claro, bueno, pero bien interesante todas estas reflexiones que nos has traído. Bueno, y recomendamos pues el merengue rucaneado. El merengue rucaneado. Y muchas gracias, como siempre, ¿ah? Estamos en la Feria del Libro de Caracas, casualmente en el pasillo principal, en el puesto número 10. Aquellas personas que quieran adquirir este ejemplar, gustosamente vamos a estar allí hasta el día domingo, este domingo 9 de noviembre. Bueno, muchas gracias. Vamos al corte y ya regresamos.